Bueno, muy bien, pues gracias a Dios por este tiempo, ¿no? Y ahora os pido que estéis simplemente atentos a la palabra de Dios, ¿no? Ahora no es momento de cantar, sino es momento de escuchar la palabra y yo espero que el Señor te pueda bendecir, ¿no? Así que Dios te ama, créeme de verdad de todo corazón, ¿no? De que Dios es real en el sentido de que Él vive, Él sabe que tú ibas a venir aquí, Él lo sabe que ibas a venir aquí. Y eso quiere decir que Él tiene una palabra para ti, algo que te va a ayudar. Así que no salgas de aquí pensando, bueno, que vas a salir igual que has entrado. Y no me refiero solamente a que te guste o no te guste, o que te dé un abrazo o no, que está fenomenal y es bueno, sino que si estás atento y tienes un corazón abierto, sencillo, ¿no? Vas a salir de aquí con una palabra de Dios para tu vida. A lo mejor puede ser lo último que digas, lo primero, o a lo mejor después del culto, puede ser el posculto, que llamaba mi esposa. Mi esposa decía el posculto. ¿Sabéis qué es el posculto? Cuando acaba el culto, eso ella le llamaba el posculto. Y a veces Dios te puede hablar en el posculto, cuando tú has terminado la palabra. Hola, no me había dado cuenta, bienvenido, un abrazo. Hombre, no, el esposo de... no sabía, estamos orando por ti. Gracias. Una sorpresa, no sabía nada. Gracias. Bienvenido de Colombia. Colombia. Ha cogido el metro y... Bueno, pues bienvenido. Me ha sorprendido, ¿no? Porque de verdad que estamos orando por ti hace tiempo, ¿no? Y no sabía que habías llegado. Bienvenido también a ti, ¿no? En esta mañana. Y es lo que estaba diciendo, ¿no? Que Dios es así. Dios conoce nuestros corazones y Él tiene algo para ti. Estaba hablando del posculto, ¿no? Que efectivamente puede ser que a lo mejor termina la predicación y dice, bueno, pues vale, está bien, o no. Y a lo mejor resulta que lo que Dios tiene reservado para hablarte en esta mañana es que después del culto pues te salude a alguien y te dé una palabra, te dé un abrazo, te diga algo, su mirada, no sé, algo. Porque Dios no tiene un marco. Cuando uno va al Museo del Prado se encuentra muchos cuadros, ¿no? Como cualquier otro museo, lógicamente, y tienen un marco. Tú no vas a ver a las meninas, pues un trozo por aquí, otro trozo por allá, sino la ves dentro de un marco. ¿Por qué la pintó así, verdad, Velázquez, no? Entonces, Dios no lo metemos en un marco. Dios puede hablarte en cualquier momento. Puede hablarte cuando vas en el autobús, cuando estás en el hospital, cuando te han despedido, cuando te dan un trabajo. Si te dan un trabajo, gloria a Dios, Dios me ha hablado. Y si te despides, ¿está Dios ahí? Bueno, quiero decir que no lo podemos meter a Dios en un cuadro, porque Dios es soberano. Y Dios no es una religión. Hacemos esto porque es un momento que tenemos que hacerlo, es un formato que tenemos para que podamos escuchar, para que podamos compartir, para que podamos cantar, ¿no? Pero en realidad Dios no es un Dios de formato, Dios es un Dios de vida, un Dios que está allí donde se le invoca, donde se le busca, ¿no? Así que con esto quiero decirte que tengas un corazón abierto. Teníamos lo del bautismo, ¿verdad? Pero vamos a posponer, como ya ha explicado Abraham. Tuvimos la semana pasada ya el bautismo de 5 hermanos, un hermano y 4 hermanas, ¿no? Y es una verdadera fiesta, ¿no? Entonces, en esta mañana yo quiero acabar, hemos estado hablando de una serie que se llama Los 10 Mandamientos, ¿no? Vamos a acabar esta serie hoy, que es el 4º capítulo de esta serie, vamos a acabar hoy, ¿no? Tocaré los 3 últimos mandamientos, que de esos 10, los 3 últimos, 8, 9 y 10, ¿no? Pero antes de eso me gustaría, aparte de dar gracias a Dios por esta oportunidad de poder meditar en su palabra, me gustaría empezar o introducir lo que es, me gustan las anécdotas, porque las anécdotas entiendo que también son mensajes que se te quedan con facilidad, ¿no? Y además, a veces lo he dicho muchas veces, una ilustración te puede hacer entender lo que necesitas muchas palabras para explicarlo, ¿no? Y Jesús lo hacía mucho, ¿no? Lo hacía muchas veces. No sé si la has oído, pero quiero empezar con una anécdota, ¿no? Que me gusta, y es digamos que es una pregunta que un alumno le hizo a su maestro, y él le dijo, bueno, dice, este alumno joven le dijo, bueno, a ver, yo he leído bastantes libros porque me has enseñado a leer libros, pero la verdad tengo que ser sincero que casi no me acuerdo de mucho de lo que he leído a lo largo de los años, ¿no? En realidad he leído mucho, pero no me acuerdo. Y entonces él le pregunta al alumno, al profesor, entonces, si es así, que casi no me acuerdo de muchas cosas que he leído, ¿cuál es el propósito de la lectura, no? Le preguntó al profesor.
Y el profesor no le contestó en el momento, sino que, bueno, dejó pasar un poco el tiempo, ¿no? A veces queremos dar respuesta rápidamente a todo, pero también tenemos que saber que a lo mejor hay que pensar antes de dar una respuesta, ¿no? Y él no le dio respuesta en ese momento, sino que, bueno, dejó pasar el tiempo y en un momento determinado, ¿no? Estaban como en una excursión en el campo, ¿no? Allí al lado de un río, y estaba allí el profesor también, ¿no? Sentado cerca del agua, ¿no? Y en ese momento vio a la luz, ¿no? Le dijo, mira, tengo un poco de sed, quiero por favor que me traigas un poco de agua del río. Eso en aquel tiempo, ahora ya el agua del río hay que pensárselo si era agua del río, pero estamos hablando en un tiempo donde había peces y cosas de estas, ¿no? Y no había tanta... Bueno, hay que contextualizar, ¿no? No estamos hablando de ahora. Y entonces le dijo, pues tráeme un poco de agua. Y entonces dice, mira, vio allí como un colador, ¿no? Que estaba medio enterrado en la arena, usa ese colador y me traes, ¿no? Un poco de agua del río. Claro, el alumno cuando dijo esto, dice, este hombre se le ha ido un poquito, ¿no? Un colador, entonces, bueno, un colador viejo, ¿verdad? Total que el joven, ¿no? Pues bueno, sobre todo educado, muy respetuoso y muy atento, ¿no? Pues él le obedeció y fue al río, ¿no? Que estaba allí al lado, cogió el colador. Y claro, mientras iba a llevarle el agua, se iba cayendo todo, ¿no? Y bueno, él veía que el profesor insistía en que lo siguiera haciendo y él lo siguió haciendo, ¿no? Obedeciendo a su profesor por educación, ¿no? Hasta que llegó un momento, después de un montón de veces, ¿no? que hacía esta función de coger con el colador el agua y a medida que avanzaba se le iba cayendo, ¿no? Y no llegaba prácticamente nada, ¿no? Entonces ella se cansó y dijo, bueno, yo mira, creo que no te puedo dar de beber, esto no sirve para nada. Y entonces fue cuando él le explicó, ¿no? Y aprovechó esa circunstancia, ¿no? Para darle a entender que realmente lo que estaba sucediendo con su vida cuando él lee libros, ¿no? Es un poquito como estaba pasando con el colador, ¿no? Él había traído agua del río o intentado traer agua una y otra vez y en realidad no había llegado nada, parecía que había sido inútil, pero él le dijo, mira el colador cómo está, ¿no? Y él se dio cuenta de que el colador, que estaba todo, digamos, lleno de barro, un poco sucio, el colador estaba súper limpio, lo había hecho como 100 veces, así que estaba súper limpio el colador, ¿no? Te das cuenta de lo que ha sucedido, ese colador, tú no me has dado agua, pero ha quedado limpio, ¿no? Cosa que antes no estaba, ¿no? Y dice, así es un poquito lo que leemos. Cuando leemos, es muy posible que no recordemos que sea como ese agua, que parece que se pierde, pero siempre deja algo. Y ese algo es lo que importa. Es que nos deja pues una enseñanza, nos deja una conducta, también depende de lo que leamos, evidentemente, ¿no? Pero esa es la lección, ¿no? Y yo lo quería transportar un poquito, ¿no? A lo que es, a veces, ¿no? Pensamos que venimos a la iglesia, escuchamos una palabra y pensamos sencillamente, bueno, ¿cuánto me va a durar esto? Porque hay veces que no se acuerda, los hermanos no se acuerdan de la semana pasada. ¿Cuántos os acordáis de la semana pasada del mensaje que compartí? Un poquito, ¿os acordáis alguno de la semana pasada? ¿De qué iba? El colador por el camino se ha perdido. O sea, fijaros que no es una broma lo de esta anécdota, eso se cumple, ¿verdad? ¿No recordáis ninguno de qué hablamos la semana pasada? ¿Estabais por la semana pasada? ¿Sois todos nuevos? ¿Sí? Bueno, no importa. Sí, bueno, no hablé de mandamientos. Bueno, hice una pausa, ¿no? Hice acerca, ¿no? De dar pasos. Hablé acerca de dar pasos. ¿Recordáis un poquito esto? Acerca de dar pasos. Bueno, no importa. Pongo este ejemplo porque esto es así. O sea, que no nos burlemos del chico con el colador llevando agua. No nos burlemos de eso porque eso sucede. Ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Que no sirvió para nada? No creas que es así. Porque de alguna manera, ¿verdad? Algo queda dentro de nosotros. Y a veces, en un momento determinado, ¿verdad? Puede venir a nuestra mente y de alguna manera lo que es nuestro carácter, nuestra forma de ser, se cincela cada día. Se cincela con pequeñas cosas, con pequeñas conversaciones. No se cincela solamente en la universidad, se cincela también nuestro carácter con aquellas palabras que tenemos con amigos, con conocidos, si son buenos o malos. Todo eso va haciendo mella en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces es importante que nosotros entendamos que cuando nosotros venimos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios, es posible que digamos, bueno, si es que no me acuerdo del versículo de la semana pasada, no importa.
No pienses que eso ha sido en vano. Eso queda dentro de nosotros. Tenemos esa capacidad. Lo que hay en tu cerebro y está archivado no tienes ni idea. Ni idea. Dice la Biblia que un día cuando estemos delante de Dios todos nuestros pensamientos, bueno, hay gente que le ha pasado, que al punto de la muerte le vienen todos los pensamientos de su historia, de su vida, que no recordaba. Y la pregunta es, ¿de dónde ha sacado esos archivos? Se supone que ya estaban olvidados. No están olvidados. Entonces cuando Dios dice, ¿no?, bueno, hay un texto, Isaías 55, versículo 11, si lees en Isaías 55, 11, dice Dios así, Isaías 55, 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así será mi palabra, no volverá vacía. Dios está diciendo que su palabra no vuelve vacía, que no es como el colador que dice no sirve para nada. Esa palabra no vuelve vacía, sino que hará lo que yo quiero, ¿verdad? Y será prosperada en aquello para la que la envíe. Entonces, no subestimemos el poder de la palabra de Dios. Una palabra que tú has escuchado, o puedes escuchar en esta mañana, puedes decir, bueno, yo estuve un día allí, y hoy lo hablábamos en la escuela de discípulos, lo hablamos, Carmen lo comentaba también, ¿no? A veces podemos escuchar algo de la palabra de Dios y no haces ni caso, no lo tienes muy bien localizado, no te preocupas en darle muchas vueltas, pero en un momento determinado, en una necesidad, en un momento determinado, esa palabra está ahí, aparece. Y sin saber por qué la recuerda. Entonces es importante saber que los mandamientos de Dios y la palabra de Dios no solamente se debe de leer porque está bien, qué bonito que leamos la palabra, sino es porque la palabra de Dios, como dice aquí Isaías, ¿verdad?, no vuelve vacía, no vuelve vacía. Así que medita en la palabra de Dios, lee también la palabra de Dios y estar aquí en esta mañana, yo espero que te sirva, ¿no? También Jesús dijo a los apóstoles, Juan 15:3, dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo que estáis limpios por la palabra que os he hablado? Pues fíjate, como el colador, la palabra de Dios nos limpia también. Es un contrapeso. Cuando escuchamos la palabra de Dios es como un contrapeso, ¿no?, que lo que hace es que aclara algunas ideas que tenemos, ¿no?, erróneas. Y quiero decirte que lo que leemos es muy importante, ¿no? Yo pensaba aquí, ¿no? Hace poco hemos tenido la fiesta del libro de San Jordi, ¿no? ¿Esto lo recordáis esto? Hace poquito. ¿Cuándo? Creo que aquí hay muchos coladores, empezando por mí. Hay muchos coladores, empezando por mí. ¿Cuándo fue la fiesta del libro? El martes 23, sí, creo, el martes no, sí, el 23 seguro. ¿Era martes o miércoles? Era martes, perfecto, yo también soy un colador. Entonces, bueno, pues yo no sabía, ¿no? Estaba un poco indagando, ¿no? Y sabéis que la fiesta de San Jordi, que es del libro, y la rosa, ¿no?, en realidad no es una idea de aquí de los catalanes, ¿no?, sino que esa fecha del 23 de abril es el día del libro a nivel mundial. Y eso lo estableció, ¿verdad?, la UNESCO, ¿no?, que es la asociación dentro de la ONU, ¿no?, que se encarga del tema cultural, literatura, arte, ¿no? Ese organismo se trata de esto. ¿Y sabéis por qué cogieron el día 23 de abril? No fue por San Jordi, lo siento por los catalanes. Fue sobre todo por dos escritores muy famosos. Uno de ellos es Cervantes, que murió el 23 de abril. Bueno, hay quien dice que murió el 22, pero que luego el registro puso el 23 de abril. Y también fue otro muy importante, ¿verdad?, Shakespeare, que también murió el mismo día, el 23 de abril. Por eso la UNESCO cogió el día 23 de abril, ¿verdad?, el día del libro, porque simbolizando, ¿verdad?, que dos personas muy notables del mundo de la literatura, como era Cervantes y el Quijote, y luego Shakespeare, ¿no?, William Shakespeare, que también, y hay más también, lógicamente había más, pero concretamente esa fecha fue la fecha en que ellos murieron, ¿no? Y por eso es el 23. Luego ya aquí los catalanes aprovecharon y dijeron, vamos a meter ahí a San Jordi, ¿no? Y aprovecharon, ¿no? No sé si lo negociaron con UNESCO, no tengo ni idea, pero no fue por San Jordi, no sé si San Jordi leía mucho o poco, pero no fue por eso, fue por estos otros escritores, ¿no?, que son conocidos, ¿no? Así que esto es importante. Y mirando esto me daba cuenta, ¿no?, que buscaba, ¿no?, ¿sabéis? Los libros más leídos en el mundo, lo buscaba el otro día en Google, ¿no?, los libros
Los 5 libros más leídos en el mundo, ¿sabéis cuáles son? Según, bueno. El primero de todo es la Biblia, Yo no tengo una Biblia física, vaya pastor sin Biblia. Vale. Bueno, en realidad tengo como 15 o 20 Biblias aquí, ¿no? Con muchas versiones, porque hay pocas versiones que no las tenga, ¿no? Tengo un montón aquí, pero no físicamente no, y quiero usarlas físicamente también, ¿no? Gracias. Entonces, en los 5 libros, primero de todo es la Biblia, ¿no? Según esta estadística, lo puedo buscar otra. El otro era se llama el libro rojo, que tiene que ver con Mao Zedong, el tema del comunismo. Claro, los chinos son muchos, con lo cual, con que lean los chinos ya aparecen en la lista, ¿no? O sea, claro, entonces no creo que sea por la importancia de la literatura, sino que sea más bien por los lectores, ¿no? Que ahí, claro, son muchos. Entonces, el tercero es este. El tercero es Cervantes, el que estamos diciendo, Cervantes. No sé cuántos conocéis a Cervantes, es español, ¿verdad? Español. Es el tercero en el mundo más leído, o sea. Yo, para vergüenza mía, lo tengo allí en casa todavía, ¿no? Tengo aquí la fecha, ¿no? Del 15 del 4 del 05, ¿no? Va a ser casi 20 años, y no lo he leído todo, he cogido solamente parte, ¿no? Pero es un libro que merece la pena leerlo, ¿no? Y ahora comentaré algo acerca de él, ¿no? Y luego ya, pues, aparece ahí Harry Potter y aparece el Principito, ¿no? Pero bueno. En fin, lo que quiero decir con esto, ¿no? Que, en primer lugar, la Biblia es un libro que, bueno, pues, no es un libro cualquiera, es un libro, no lo leemos solamente porque tenga relevancia a nivel de estadística, sino porque realmente es un libro que cambia vida, es un libro que hay que leer. Y quiero también resaltar el tema del Quijote, ¿no? Me gusta, y quiero luego compararlo, ¿no? Con lo que es la Biblia, la palabra de Dios. El Quijote es un libro que se escribió en 2 partes por Cervantes, ¿no? 1605 creo que fue el primero, porque está hecho de 2 partes, tiene primera y segunda parte. 1605 y 1615 fue, 10 años después, se escribió la segunda parte del Quijote, tiene 2 partes, ¿no? Y es interesante que es un libro que estamos hablando de 400 años, tiene 400 años el libro. Imagínate la cultura de hace 400 años. También, cuando lo lees un poquito el castellano antiguo, notas un poquito, ¿no? Pero es interesante que es un libro, ¿por qué tanta gente lo lee? No es de un libro es una novela, y es un poco irónica, satírica, pero súper inteligente, y es una narración que yo me sorprendo porque es un libro totalmente de actualidad. Han pasado 400 años y yo, cuando lo leo, me di cuenta de que prácticamente el impacto que tiene es porque el contenido que tiene, lo que él expresa, en este caso Cervantes, ¿verdad? Con este hombre, Cervantes es el autor, y este es Sancho Panza y Don Quijote, ¿no? 2 personajes, y es increíble como los protagonistas son estos 2 personajes. Don Quijote es una persona que ha leído tanto acerca de lo que es caballería, de ser un caballero en aquella época, ¿no? Ha leído tanto que se volvió loco, y él pensó que él era eso, que él era pues un caballero, ¿no? Que tenía que luchar contra las injusticias, ¿no? Y vemos que está a veces luchando contra molinos de viento que creen que son gigantes y todo esto, ¿no? Y luego tenemos a Sancho Panza, que yo le admiro muchísimo, porque Sancho Panza es su escudero, claro, digamos alguien que era en aquel tiempo, ¿no? Que era, pues eso, un caballero, ¿no? Tenía que llevar un escudero, que es el que le ayudaba, ¿no? Un asno, ¿no? Como más pequeño, y le ayudaba. Y yo admiro mucho a Sancho, porque es un personaje que nos habla de alguien que, aunque está con una persona un poco loca, ¿verdad? Porque él se da cuenta de todo, no le deja en ningún momento. Y a mí Sancho Panza me habla de fidelidad. Y solamente voy a leer una parte que aquí, esto es el último capítulo de lo que es el libro de Don Quijote, ¿no? El final de todo, el último capítulo de todo, cuando él ya se va a morir, él ya está, se encuentra ya muy mal, después de 40.000 peripecias con muchas enseñanzas, pero a mí me llamó la atención, que lo tenía subrayado, ¿no? Cuando él está en ese momento donde él ya está en la cama, ¿no? Se ve que está ya, que el pobre no puede, ¿no? Y entonces vemos allí, está como digo al final, son 4 puntos que están todos seguidos, pero que estamos leyendo algo que de hace 400 años, ¿no? Y Sancho le respondió llorando, ¿no? Él está en la cama y se acerca a Sancho, y viéndole así como le veía,
le dice Sancho, dice, no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años, porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir, sin más ni más, sin que nadie le mate ni le quite la vida, sin otras manos que simplemente la melancolía, ¿no? Sigue hablando, pero está pasando hoy. ¿Cuántos jóvenes ya buscan el suicidio? ¿Sabéis esto? ¿Verdad? Hablamos también por una persona que tiene algo así, ¿no? Y esto es real, esto es de hoy, esto es de hoy. Y estas palabras son para, fíjate las palabras, dice, no se muera vuestra merced, señor mío, dice, sino tome mi consejo. Y vivo muchos años porque la mayor locura que se puede hacer es que un hombre en esta vida dejarse morir sin más, sin que nadie le mate. Si no hace falta que nos matemos y ya nos vamos a morir. Es que es sabio, ¿no? Qué sabio, qué tremendo. Yo para mí es casi como un psicólogo, ¿no? 400 años atrás. Pero es que sin cambiar de página, no, seguido, todo seguido, se lo veis, todo esto seguido, ¿eh? Seguido, fíjate lo que contiene. Y luego dice, mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama y vamos al campo vestidos de pastores, como tenemos concertado, quizá tras alguna mata hallaremos a la señora doña Dulcinea, que eso era, Dulcinea era su princesa, desencantada, y la podemos ver, ¿no? Y bueno, le está animando a que se levante. También es un principio de valores reales. Levántate, no te quedes ahí postrado. Eso le está diciendo. Él no es un médico, es simplemente el escudero, es Sancho. Mira, lo has puesto ahí. Fenomenal, Alejandro. Buen trabajo. Él está ahí, ¿no? Y él no es un médico y le está hablando cosas que dice, bueno, si esto hoy lo que le diría también pues alguien que le quisiera ayudar. Dice, y luego sigue diciendo, mire, no sea perezoso, sino levántese de la cama. Bueno, eso lo he dicho antes, ¿no? Y luego dice, si es que se muere de pesar de verme vencido, écheme a mí la culpa, diciéndome que yo he puesto mal la cincha a Rocinante y por eso le ha tirado del caballo. Él además usa algo para quitarle la carga, en ese momento, de echarse la culpa a él. Échame la culpa a mí. Tú no te eches la culpa de eso, tú no sufras, no te preocupes, ha sido culpa mía. Si te has caído del caballo, es culpa mía. Eso le está diciendo. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros, una persona que está en momentos difíciles, en lugar de resaltar, ¿no? de quitarle importancia en el sentido, no de ignorar lo que le pasa, pero sí asumir también de que nosotros no somos mejores que ellos, que nosotros no somos, mira, a mí no me pasa porque yo esto, sino le habla de una manera con amor, le habla con dulzura, ¿no? Y yo me quedaba impactado, ¿no? Como la psicología. Y luego por último, ya termino, ¿no? Y por último dice, cuánto más que vuestra merced habrá visto en sus libros de caballeros, de caballería, de estos de torneos de caballería, ser cosa ordinaria, ser cosa cotidiana, derribarse unos caballeros a otros. Y el que es vencido hoy, ser vencedor mañana. Increíble. ¿Cuántas veces me ha pasado a mí, ¿no? Y alguna vez lo he hablado con alguno de vosotros, ¿no? Que hay días, ¿no? Que parece que todo está negro, que parece que, bueno, pues dice, bueno, es que no merece la pena, ¿no? Está oscuro. Y yo he observado que eso, ¿verdad? Que sucede, que es real. Cuando pasan unos días, eso de pronto desaparece y pasa de ser el vencido a ser el vencedor. ¿Cuál es la enseñanza? Que siempre quiero ser vencedor. No es posible, lo siento, nunca podemos ser siempre los vencedores. Nunca. Jesús dice, aunque andes por el valle de sombra, del Salmo 23, aunque andes por el valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué no quitas el valle de sombra? Entonces, yo he aprendido que en la vida es así. La vida, como está diciendo él aquí, ¿no? Tú eres un caballero, lo que has luchado, y sabes que uno derriba al otro, pero hay veces que es al contrario, ¿verdad? Que luego se convierte en un vencedor. Y es una enseñanza muy importante. Y entender que si estás en un momento, a lo mejor que dices, es que no me sale bien, esto tiene mala pinta mal, déjame decirte, a tu parte, evidentemente, a tu parte, confía en Dios y espera. Porque las nubes, no siempre se quedan las nubes. No siempre. Hay mucha gente que hoy veía lo del tenis, ¿no? Un mensaje de la escuela de tenis que decía, o se suspende porque está lloviendo. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Se acaba ya el tenis? ¿Nos quedamos sin tenis? No, al contrario, lo que sucede es que tenemos agua. De momento se habla un poco menos de restringir.
Estuvimos a punto de hacer el bautisterio, traer garrafa, ¿te acuerdas que lo decía de broma? Y vamos a traer garrafa de agua para el bautisterio en aquel momento que estábamos aquí. Ahora ya se habla un poquito menos de las restricciones, porque todavía está lloviendo. Entonces, quiero decirte que esto que le está diciendo es que es así, es contemporáneo. Así que, hermano, también aplicado, ¿no? Piensa que, de alguna manera, en nuestra vida funciona así. Si tal vez tú a lo mejor te ves en un momento que lo ves todo muy oscuro, ¿verdad? Déjame decirte que eso pasa también, eso va a pasar, sobre todo cuando confiamos en Dios. No lo digo con esto para minimizar el problema, lo digo para saber cómo funciona la vida. La vida funciona así, no hablo de cosas de patología, ¿no? Una persona que ya está instaurada en la depresión, eso es distinto, requiere ayuda de un profesional, orar a Dios. No estoy hablando de eso, estoy hablando de lo que es lo cotidiano, que nos pasa a casi todo, ¿no? Entonces yo he aprendido que a veces hay simplemente que esperar, hacer lo que toca, ¿no? Hacer lo que toca no porque te agrada, sino porque venir al culto, pues es digamos, un nivel de madurez. Cuando yo vengo al culto no porque hoy me agrada, o porque predica, o porque hay esto. Vengo al culto a pesar de que no tengo ganas, a pesar de simplemente por obediencia a Dios, ¿no? Porque yo tengo un compromiso con Dios, ¿no? Y cuando uno llega a ese nivel se da cuenta de que su vida, hay una madurez que le lleva a no estar en montañas, ¿no? Arriba y abajo. Entonces es importante, ¿no?, que cuando nosotros estamos hablando acerca de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, no solamente lo vamos a ver los mandamientos de Dios como algo que son normas, vamos a verlo los mandamientos de Dios como ese agua que estamos diciendo el colador, ese agua que Dios ha enviado para transformar y para cambiar nuestras vidas. Los mandamientos de Dios no son para meternos ahí en una prisión de religiosidad, eso ya lo hacen los religiosos. Los mandamientos son para darnos vida, para decirnos qué es lo que nos conviene, ¿no? Igual que, por ejemplo, digamos que Cervantes es capaz de escribir una obra como esta, con cosas que, como digo, no es en vano el tercer libro que se lee en el mundo, lleno de sabiduría, porque hay pasajes que te ríes también, ¿no?, pero que están impregnados de sabiduría, ¿verdad? La palabra de Dios es una palabra que no está simplemente hecho para que nosotros tengamos información, sino está diseñada para darnos enseñanza y transformarnos, ¿no? Simplemente quiero recordar que estamos en los 10 mandamientos, y si este libro que hemos leído ahora es de hace 400 años y lo que he leído, salvo poco lenguaje, es de actualidad, nos identificamos con lo que dice. Cuando estamos leyendo los 10 mandamientos, creo que lo dijimos, estoy un poco concatado, cuando hablamos del origen de los 10 mandamientos cuando se escribió, no estamos hablando que se escribieron hace 400 años, ¿recordáis? No sé cuántos recordáis. Los 10 mandamientos se escribieron hace 2500 años. Son muchos, ¿no? 2500 años. Bueno, puede tener actualidad algo de 2500 años. ¿Tú usas la plancha de hace 2500 años? No sé si existía la plancha, pero ¿usas tú la cocina de hace 2500 años? ¿Usas el transporte de hace 2500 años? La diferencia es que los 10 mandamientos no fue escrito por Cervantes ni por Shakespeare, ¿no?, muy respetado, fue escrito por la mano de Dios, dijimos. Entonces, si la mano de Dios escribe aquello, eso quiere decir que Dios sabe que aquello que nos da no solamente es algo que está hecho para ayudarnos en esa circunstancia, sino es algo que está hecho para que nos ayude en toda la vida del ser humano. Aunque viviéramos 5.000, 7.000, 10.000 años, seguirían siendo vigentes, ¿no? Y eso es tan importante, ¿no?, porque los 10 mandamientos, ya lo dijimos en una ocasión, los 10 mandamientos están divididos en 2 bloques. Los 4 primeros mandamientos es la relación con Dios, y los 6 siguientes son la relación con nosotros, entre nosotros, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, lo dijimos la otra vez, ¿no?, que el gran problema que tiene la humanidad no es un problema de dinero, no es un problema de recursos, es un problema de relaciones. Lo dijimos, ¿verdad? Los enfrentamientos. Cuando ponemos la radio, o ya la radio, cuando leemos la prensa o Instagram o lo que sea, ¿no?, en realidad estamos pendientes a ver qué se le ocurre al presidente de ruso, o a chino, o de Estados Unidos, o de español, o de cualquier sitio. Estamos pendientes de eso. Y en realidad los problemas, ¿cuáles son? Los problemas que son problemas de relaciones. De querer conquistar al otro, de querer ser superior al otro. Y claro, evidentemente eso conlleva todos los demás problemas. Problemas de hambre, problemas de falta de suministro, problemas de falta de trabajo, o una serie de cosas, pero que el origen en realidad
es lo que Dios estableció, que Dios nos da unos mandamientos, 10 mandamientos, y nos dice claramente, mira, el problema que tenéis, que tiene el ser humano, no del primer siglo, sino de todos los siglos, y si vivieran muchos más hasta que Él venga, pues van a ser lo mismo. Es un problema de relaciones. Y Él subraya esos dos bloques, relación con Dios y relación entre nosotros. ¿Por qué? Porque si la relación con Dios, y cuando hablo de Dios, quiero repetirlo muchas veces, no hablo de religión, porque la religión ha hecho muchos daños a la sociedad, ¿no? Los religiosos han hecho mucho daño. Cuando hablo de relación, hablo de relación con Dios. Y si tú lees los 10 mandamientos, ¿verdad? Pues ya lo hemos leído, ¿no? Al principio decíamos que el primero es amar a Dios, el segundo es no traerás imagen, ¿no? Y todo esto, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo, eso ya son relación con Dios. Pero es que todos los demás, ¿no? Del 5 al 10º, honra a tu padre y a tu madre. ¿Tienes alguna otra idea de tratar a tus padres que no sea honrarle? Es que esto fue dicho hace 2500 años, esto ya está viejo. ¿Tienes otra idea mejor que esa? ¿Honrar a tu padre y a tu madre? Sí, aprovecharme de ello. Y a ver si me puedo deshacer de ello cuando ya no me sea útil. Bueno, a lo mejor lo podemos cambiar por eso. ¿Funcionaría? El siguiente mandamiento habla ya, estamos hablando ya de la segunda parte que habla entre nosotros, no matarás. ¿Cambiamos esto? ¿Cambiamos esto? ¿Tienes otra mejor idea que respetar la vida de los demás? ¿O esto de matar es una opción? El 7º dice, no cometerás adulterio. ¿Es importante la fidelidad en el matrimonio? No sé si hay otra cosa que sea más importante que la fidelidad. No sé, pues lo podemos cambiar. No hay problema. Pero es que el problema no está que nosotros somos esclavos de los mandamientos, somos esclavos de no cumplir los mandamientos. Porque Jesús dice, conoced la verdad y la verdad os hará libre. Y la verdad no es mi verdad, da una religión, es Dios, es Jesús. El 7º mandamiento, ya he dicho, no cometerás adulterio. El 8º, solo que vamos a ver ahora, vamos a ver el 8º, el 9º y el 10º, ¿no? Que lo miramos luego más despacio, ¿no? No hurtarás, no robarás, no hablarás falso testimonio, o sea, no mentirás a tu prójimo, no codiciarás las cosas de los demás. Esto lo podemos cambiar, es que es muy viejo ya esto, son 2500 años, hay que cambiarlo. ¿Os parece o no? Es que ya es muy viejo esto. Yo creo que Dios no se equivocó. Porque esto no está hablando de ideas del momento, culturales, del país, de si eran judíos, si eran egipcios, o si eran... Porque en aquel momento cuando se dio esto no eran judíos, era el pueblo que Dios llamó, ¿no? Llamó a Abraham, y Abraham no era del pueblo judío, no existía todavía eso, ¿no? O sea, cuando creó a Adán y Eva, ¿qué eran? ¿Judíos? ¿Eran catalanes? ¿Eran colombianos? No era nada de esto, ¿no? Entonces, los 10 mandamientos no tienen nada que ver con el tema de la cultura, ni tiene que ver con todo esto, ¿no? Entonces, lo que llegamos a la conclusión, si es actual un libro de 400 años, el de Cervantes, ¿cómo no va a ser de actualidad el que creó a Cervantes? Él era creyente, Cervantes. El que le creó a él. ¿Cómo no va a ser actualidad el que creó a Cervantes, que le dio la inteligencia para hacer esto, ¿no? Entonces yo quiero destacar esto, que cuando hablamos de los 10 mandamientos estamos hablando de algo que necesitamos escucharlo, necesitamos aprenderlo, ¿no? Y necesitamos aplicarlo. Y quiero muy rápidamente, para no ocupar mucho tiempo, lo que ha quedado era el 8º, el 9º y el 10º, y ahora sí me centro en ello, 8º, 9º y 10º. El 8º es no robar, y todos sabemos robar. Cuando uno roba, al final lo que le lleva es al egoísmo, ¿no? Porque es querer coger lo que no es tuyo, ¿no? Uno dice, bueno, es que la necesidad, bueno, no voy a entrar en tema de excusa, pero se roba, gente que tiene mucho dinero también roba, ¿no? Nos lleva al egoísmo, y el egoísmo nos lleva a centrarnos en nosotros. Y centrarnos en nosotros, ¿qué nos lleva? A despreciar al otro. Y al final, ¿qué sucede? Sucede que estamos despreciando a los demás. Cuando yo robo a alguien, pues lógicamente no solamente hago algo que no es mío, sino que de alguna manera estoy menospreciando la dignidad de lo que es la otra persona, ¿no? Y caemos en la indiferencia. En Génesis capítulo 6, versículo 5, dice que vio Dios que la maldad de los hombres, estoy hablando ahora del diluvio, que mucha gente dice, bueno, ¿cómo Dios puede mandar un diluvio? Párate un poquito, párate un poquito.
para contestar o para entender esa causa de que Dios envió el diluvio y solamente en un arca se salvó Noé y la familia y los animales, tal. Eso, un análisis así, fácil, dice, bueno, es que como Dios hace eso. No conocíamos el contexto. Dice en Génesis capítulo 6, versículo 5, antes del diluvio, poquito antes, justo antes del diluvio, dice que, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de pensamiento, todo, no uno, ni dos, ni cuatro, todo designio del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Matarse unos a otros, robarse unos a otros, ese era el escenario, ¿verdad?, que había. Yo no estoy diciendo que justificar o no el diluvio, porque yo no, es un tema que Dios sabe, pero para entender eso nos falta información. Así que no seamos tan ligeros. ¿Por qué Dios envió el diluvio? ¿Y vosotros creéis que puede pasar que la gente o un país llegue a degradarse tanto que se maten unos a otros? ¿Creéis que puede pasar eso con el ser humano? Yo creo que está pasando en muchos lugares, ¿no? El otro día hablamos también de un país vuestro, no voy a decir el nombre para no comprometer, ¿no? De que, bueno, pues, digamos que lo que son la delincuencia está ocupando los puestos de lo que sea, digamos, los dirigentes y los gobernantes, y la ley. Si la ley está gobernada por la delincuencia, ¿cómo se puede enderezar algo? ¿Cómo yo puedo recurrir a alguien que defienda mis derechos si el que me va a defender lo que quiere es machacarme? Entonces quiero decir que en realidad es posible que en ese tiempo de Génesis, capítulo 6, 5, ¿no?, que como dice la Biblia, era de continuo el designio de los hombres, de continuo hacer el mal, ¿no?, y matarse unos a otros, ¿no? Podríamos hablar esto en el matrimonio. Pasa hoy también que en el matrimonio no solamente se discutir no pasa nada porque somos diferentes, opinamos diferente, ¿verdad? Es normal. Pero lo que no es normal es que una persona le maltrate a otra, le pegue a otra, porque tú ya has traspasado la línea de lo que es la dignidad de la persona. Una cosa es que pienses diferente, que si de política piensas diferente o eres del Barça o del Madrid, que discutas, bueno, está bien. Pero no traspasar la dignidad de la persona, que un esposo o una esposa pegue el uno al otro, ¿no?, como está pasando también, ¿no?, y luego sabemos a llegar a cosas más extremas, ¿no? Entonces, es importante, ¿no?, que de alguna manera todos estos mandamientos de Dios son mandamientos que, si hubiera una alternativa, pues yo sinceramente no encuentro cómo poner otra cosa en su lugar, ¿no? Otro mandamiento que tenemos aquí, ¿no?, es el no codiciarás, ¿no? No codiciarás. Perdón, este es el 10º. El anterior es no mentirás. No voy a hablar de la mentira. No sé si la mentira nos lleva, pues eso, a ocultar la verdad. Nos lleva también a llevar una careta, porque claro, si yo miento tengo que llevar una careta. Porque claro, si yo miento tengo que mantener la mentira. Y llevar una careta lo que hace es que al final nos hace esclavos de la careta. No me la puedo quitar. Solamente me la puedo quitar cuando estoy solo. Pero cuando yo me levanto tengo que seguir con la careta mintiendo porque yo he creado una mentira, ¿no? Entonces nos lleva a una esclavitud. Por eso Jesús dice, ¿no?, como he dicho antes, la verdad os hará libre, ¿no? Entonces la mentira tampoco es una opción que podamos ponerle otra alternativa, ¿verdad?, de ser honesto. Y el último, como he dicho, no codiciará. La Biblia dice no codiciarás los bienes ajenos, dice no codiciarás el asno, no codiciarás la casa, la esposa, la mujer, o sea, habla, en aquella época pues habla de no codiciar nada, ¿verdad? Porque la codicia nos lleva a la envidia. Y aquí hago un paréntesis, ¿verdad? La envidia es tremenda, porque la envidia nos lleva, de alguna manera nos lleva luego a tener odio hacia la persona, a tener, pensar en ella de una manera rencorosa, no alegrarte con lo que se alegra ella. Y yo eso lo he visto, ¿no? Lo he visto, claro que la envidia está en mí, como todo está en mí, pero yo he visto especialmente esto, ¿no? Personas que tú a lo mejor le vas a mira, me he comprado un coche, y en lugar de alegrarse lo que dices, vaya, yo aquí con un coche que está medio que tal, alégrate, hermano, alégrate,
Porque la envidia no solamente se queda en eso, en que no te has alegrado con el coche. No es solo eso, es mucho más. Es que la envidia te va a llevar a que luego a esa persona tú le mires así con recelo, con odio. Y al final eso fue lo que le pasó a Caín cuando mató a Abel. No estamos hablando de nada nuevo. Dice la Biblia que Caín trajo Génesis capítulo 4, versículo 3, andando el tiempo, dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Y Abel también trajo otra, ¿no? Lo que dice es que Caín trajo un fruto de la tierra y Abel trajo lo mejor que tenía. Y dice que Dios miró con agrado, no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y entonces lo que sucedió es que dice la palabra que Caín tuvo envidia, se ensañó en gran manera. Y ya empezó la envidia, Le ha agradado, en lugar de analizar ¿por qué no le ha agradado mi ofrenda? En lugar de decir ¿por qué no le ha agradado? A lo mejor es porque lo puede hacer mejor. No. Él inmediatamente vino la envidia a su vida. ¿Y dónde le llevó la envidia? La envidia a dar vuelta. La envidia, si tenía de todo. Caín tenía de todo. No le hacía falta nada. Le llevó la envidia. Y la envidia le llevó a odiar a Abel porque sí le había agradado a Dios. Y como sabemos, te lleva al odio, el odio te lleva, como fue en su caso, a matar, ¿no? Y es interesante ese diálogo, ¿no?, que Dios hace con Caín. Y le dice, entonces Caín, Dios le pregunta, dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante, no? Si hicieres bien, no serás enaltecido, y si hicieres tal. Y Caín le dijo, salgamos al campo y todo esto, ¿no? Y le mató, lógicamente, y Dios le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y él respondió, no lo sé. ¿Soy yo acaso su guardián? Eso le llevó a la mentira. Y la mentira, como hemos dicho antes, te lleva, lógicamente, a llevar una máscara, una careta, ¿no? Entonces, estos son los últimos 3 mandamientos que, vuelvo a decir, si yo tuviera en el siglo XXI, y me temo que aunque viviéramos más siglos, ¿no?, yo no tengo una alternativa. Es que no tengo una alternativa. No juzgues los mandamientos de Dios si no tienes una alternativa. Y no tenemos una alternativa porque el que los ha creado no es Cervantes, que es muy inteligente, a lo mejor hubiera sido también bueno, sino es el mismo Dios. Dice que lo hizo con su mano, ¿no? Y quiero acabar con esto, ¿no? He leído allí en Génesis capítulo 4, versículo 3, dice que andando el tiempo, hemos leído antes que Caín trajo del fruto de la tierra. Y he subrayado, que no me había fijado leyendo esto, no me había fijado que dice andando el tiempo. Y es donde quiero llegar en el mensaje de esta mañana, ¿no? El tiempo anda. ¿Y cómo anda el tiempo? Pues el tiempo anda que cada vez, pues a lo mejor alguno tenía pelo y ya no tiene pelo. Los que tenemos pelo lo tenemos blanco. Yo no lo tenía blanco. No pensé que siempre ha sido así. Pues la fuerza tampoco. El otro día me subí a una piedra tal y bueno, no voy a contar esta historia, una piedra y digo, ya no estoy para estos trotes, ¿no? Digo, porque estaba cerca de mi mano. Bueno, voy a contar la anécdota. O sea, quiero decir que el tiempo anda, pero el tiempo ande no significa que nosotros andemos en el tiempo. El tiempo anda y aunque yo me siente en una silla, el tiempo no se va a parar. Van a pasar los años, ¿verdad? Pero una cosa es que el tiempo ande y otra cosa es que nosotros andemos en el tiempo, ¿no? Y el crecimiento espiritual no se trata de que ande el tiempo. El crecimiento espiritual viene cuando yo estoy andando en el tiempo. ¿Y qué es andar en el tiempo? Andar en el tiempo, lo decía el otro día, ¿no? La vez pasada, andar en el tiempo es que cada día yo dé pasos en obedecer a Dios. Eso es andar. Eso es andar. Hay una frase que me encanta mucho, ¿no? Mi favorita, parafraseando esa frase, ¿no?, que es de Shakespeare, el otro autor que es el autor también, o es el responsable de que sea el 23 de abril, la fiesta del libro, ¿no? Shakespeare, ¿no? Y hay una obra suya que se llama El Rey Lear. Y en esa obra hay varios protagonistas y uno de ellos es un bufón. Y el bufón le dice al rey, es una frase que me encanta, ¿no? El bufón le dice al rey, un bufón le dice al rey, le dice, no deberías haber sido viejo sin ser sabio. Un bufón,
Sí, Dios nos puede hablar a través de... Le dice, no deberías haber sido viejo sin ser sabio. ¿Qué significa esto, verdad? Significa que los que tenemos más edad o vamos teniendo más edad, no podemos ser tan necios, y hablo de mí, no hablo de ti, hablo de mí, como cuando éramos jóvenes. ¿Por qué? Porque a lo mejor tener edad te da más autoridad, te da más sabiduría tener edad. Desgraciadamente no. Hay personas que se quedan calvos, que son ancianos, y como es el caso de él, el rey Lear. Y es lo que está diciendo el bufón. No deberías haber sido viejo sin haber sido sabio. Pero ¿cómo se puede ser sabio? La pregunta del bufón. Pues evidentemente, uno no es sabio cuando se jubila. Uno puede pensar, dice, bueno, yo, claro, ya soy mayor, pues voy a ser sabio. Entonces yo lo que hago es que yo cuando cumplo 65 años, la edad de jubilación, o 67 o 68, ¿no? Automáticamente soy sabio. No funciona así. Para ser sabio significa que tú, ya desde este momento, la edad que tienes que tienes conciencia, a partir de este momento, para llegar, que no te pase como al rey Lear, de Shakespeare, ¿no? Tienes que ir dando pasos ya. Porque es como una universidad, tú no entras en la facultad de Derecho, o Medicina, o lo que tú quieras, no llegas ahí, entras a la facultad y ya salgo licenciado. Puedes ser licenciado si tienes un enchufe por ahí, pero eres un sinvergüenza. Sino que empiezas a pasar primero, segundo, tercero, tienes que repetir, a lo mejor sigues, ¿no? Y eso es lo que se está refiriendo el bufón. El bufón se está repitiendo que a partir de este momento, cada uno de nosotros, con las experiencias que tenemos, y vuelvo a decir, mira, eres afortunado si estás pasando por un momento crítico. Pero ¿qué está diciendo el pastor? Bueno, aparte de orar por ti, por supuesto, ¿no? Aparte de orar por ti. Porque déjame decirte que las lecciones más profundas, las lecciones que más se quedan en nuestro corazón, que más nos enseña, son precisamente aquellas lecciones, desgraciadamente, lo siento, desgraciadamente, que no es escuchar un chiste, que también es necesario, son aquellas lecciones que nos duelen. Y así es mi caso. Lo que más ha cambiado en mi corazón es aquellas cosas que más me ha hecho llorar. Es como si, lo que decíamos del colador, es como si mi corazón necesitara llorar para que se limpiara. Pero no hay otra manera. ¿No hay la vajilla? Puede ser, sí. A lo mejor sería eso, buscar una vajilla. Pero creo que no. Yo he ido a esto de la lavandería, que metes ahí la ropa, pero no. Ponía esta de perros, para ropa de perro, y esta para normal. Pero no he visto para el corazón, ¿no? Lavandería para el corazón. A veces necesitamos llorar para que el colador, nuestro corazón, y termino, ¿no? Dice la palabra de Dios, ¿no? Tengo aquí varios, no quiero extenderme más porque tengo apuntado muchas cosas más, ¿no? Quiero ir finalizando, ¿no? Quiero acabar quiero resumir un poquito, ¿no? Para acabar. Y tenía un ejemplo también que tenía pensado. Esto que tengo aquí, para que te quedes un poquito más con lo ilustrativo, esto es un frasquito que es de medicamento, ¿verdad? Algunos de vosotros seguramente lo tomáis. Esto se llama omeprazol. No estoy haciendo propaganda de medicamento. Y muchos de vosotros sabéis, ¿no? Muchos de vosotros sabéis para qué es, ¿no? Es conocido, ¿no? Es para el tema de acidez y todo este tipo de cosas, ¿no? Y está aquí, este botecito, ¿no? Entonces, este botecito, uno puede examinarlo y puede aprenderse, pone 20 miligramos, puede saber que tiene 28 cápsulas, puede saber también que el omeprazol está dentro del grupo de los inhibidores de la bomba de protones celulares, es su función. Uno puede saber todo eso y puede saber muchísimo más. Pero si viene una persona, Soraya, ¿puedes subir un poquito aquí, por favor, un momentito? Yo soy esa persona, ya he estudiado, ya sé lo que es, sé que todo esto, ¿no? Pero llega Soraya, ¿verdad? Y resulta que a Soraya te la ha mandado el médico en una receta. Has ido a la farmacia, la has comprado y te la has tomado esta mañana. Sí, casualmente. ¿Ah, sí? Sí, porque me da mucha acidez. Bueno, pues fíjate, o sea, no está preparado, ¿eh? Se ha tomado esta mañana, vale. No sabe
a lo mejor, igual si lo sabes, no sabes a qué grupo terapéutico, ni tampoco sabes cómo funciona, ¿no? El mecanismo de funcionamiento que tiene el omeprazol, cómo actúa, a lo mejor no lo sabe. Pero yo sí lo sé. Pero hay una diferencia. Yo, imaginemos, no lo he tomado. La pregunta sería, ¿a quién le va a hacer efecto? Es que yo conozco mucho más que tú. No me lo he tomado, pero yo sé mucho cómo funciona eso. Hace ya años. Pero no me lo he tomado. ¿Tú te lo has tomado? Sí, yo me lo he tomado. Claro. La pregunta es, ¿a quién creéis que le hará efecto? A mí. A ti, a ti. Por supuesto que a ti, ¿verdad? Muchas gracias, Soraya. Gracias. Ahora voy a coger la Biblia. Voy a coger la Biblia. Yo conozco la Biblia. Sé que los 10 mandamientos están en Éxodo, capítulo 20, en Deuteronomio, capítulo 5. Sé que son los 10 mandamientos, sé quién lo escribió, Moisés. Conozco los profetas, conozco los libros históricos, conozco los evangelios, conozco las cartas de Pablo, la carta de Pedro, el Apocalipsis. Yo conozco todo eso, yo conozco. Y Paula, ¿quieres subir? Tú imagínate ahora que tú, bueno, acabas de venir a la iglesia, nunca has leído la Biblia, o la has leído un poquito, la Biblia, ¿no? Y has leído el Evangelio de Mateo y has leído allí, pues, yo qué sé, que amar al prójimo. Y es lo que estás haciendo, estás intentando amar al prójimo, ¿no? Como a ti mismo, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo. Ella la ha abierto, ha empezado a obedecer a Dios, pero no tiene el conocimiento que yo tengo. Yo soy una persona con muchos años en la iglesia. Es que yo he dado muchos talleres. Es que yo me pongo aquí a hablar y te dejo muda. Tú solo me puedes decir, ama a tu prójimo. Te dejo muda. ¿Quién pensáis que está más cerca del reino de los cielos o que en su vida hay mayor crecimiento? Yo que conozco, pero que ni siquiera obedezco nada, a ella, que no conoce, pero ella ha obedecido lo poco que conoce. ¿Quién pensáis que ha crecido más como cristiana? ¿Quién pensáis? Ella, ¿verdad? No es el caso, yo sé que tú conoces la Biblia, que vas creciendo. Muchas gracias, Dios te bendiga mucho, ¿vale? Y quiero acabar con esto, ¿no? Quiero acabar, y no habría tiempo para expresar lo que Jesús lo dijo muchas veces, ¿no? Que los pasos de obediencia son los que nos hacen avanzar en el camino, ¿no? Cuando, por ejemplo, luego lo miráis en casa, cuando Jesús está hablando en Mateo 7, le dice, me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo. No, hicimos esto, lo otro, y Jesús le dice, ¿verdad? El que hace la voluntad de mi Padre es el que está en los reinos de los cielos. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre hicimos esto. Entonces yo les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículo 23, dice, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, quiero acabar con esto, ¿no? Simplemente quedaros con esto, no sé si os vais a acordar para la otra semana, pero simplemente acordaros con esto, ¿no? ¿Qué pasos necesito dar en el tiempo para crecer? ¿Qué pasos necesito dar? Esta es mi pregunta. ¿Qué pasos necesito yo dar en mi vida para crecer? No es complicado, no tienes que aprenderte la Biblia de entera, no tienes que sabértelo de memoria, no tienes que ser una persona que se lea 10 horas la Biblia solamente, sino simplemente con que des un paso en obedecer algo que antes no hacías. Simplemente eso, lo que ha hecho ella, el ejemplo de ella, ¿no? Que antes a lo mejor no se planteaba amar al prójimo y ya lo hace. Tú has crecido mucho. Lo dije el otro día y si ahora acabo de verdad, lo dije el otro día, las personas que se bautizaron, Paola que también se va a bautizar, es un paso que nunca le habían dado. ¿Por qué? ¿Porque se han mojado de agua? No, porque han obedecido a Jesús. Es un mandamiento. Bautizarse, Jesús lo estableció. Entonces, cada vez que yo obedezco a Dios en algo, estoy de verdad, ¿verdad? Como Soraya con el omeprazol.
y ella con la Biblia, de verdad. Y simplemente este es el mensaje que tenía esta mañana, ¿no? Que te vayas de aquí, que Dios te ama y que Dios no te dice esto de que tú obedezcas los mandamientos para que seas esclavo de una religión. Si alguien te quiere hacer esclavo de una religión, déjame decirte que no es lo que yo estoy hablando. Yo estoy diciendo que tú escuches a aquel que sabe más que Cervantes, que Shakespeare, y que ha escrito los 10 mandamientos sabiendo que son actuales y son necesarios para hoy, para tu vida, para que te vaya bien, y tengas paz en tu corazón. Si tienes otra alternativa, dímelo, yo necesito. No me importa, yo no soy un fanático, pero sinceramente no he encontrado a nadie que me venga y me presente algo más potente, algo más evidente, que es el Evangelio de Jesucristo. No el Evangelio de los pentecostales, de los católicos, de los ortodoxos, el Evangelio de Jesucristo. No he encontrado a nadie. Sigo abierto, mi ventanilla está abierta. Si tú conoces a alguien superior, no tengo ningún problema. Aún estoy aquí, todavía no me he muerto. Pero así llevo muchos años y no conozco a nadie como Jesús. Puedes levantarte y oramos si queréis, finalizamos. Señor, te damos gracias en esta mañana, Dios. Gracias por este tiempo de estar aquí juntos, ¿no? Y yo te pido, Dios, que empezando por mí, Señor, que tu palabra, Señor, le demos la importancia que tiene, no porque esté en el lugar estadístico de el más leído en el mundo, sino porque realmente es tu palabra, Señor, una palabra que está llena de sabiduría, una palabra que nos llena, que nos limpia.